Ok. Bueno, ahí les presento. Bueno, Bien, bueno, vamos a trabajar ahora con la mesa número 6. Una de las temáticas a presentar sería enfermedades transmitidas por alimentos. Bueno, va a estar a cargo y le damos la bienvenida a la licenciada Florencia Ríos y al doctor Sergio Guarachi. Bueno, bien. cuando ustedes Bueno, consideren, gracias. arrancamos nomás. Buen día a todos. En primer lugar, gracias por la invitación para participar de estas jornadas. Esperemos que les sean útiles y provechosas a todos los participantes. Y si necesitan, digamos, la clase va a ser un poco más dinámica. Estaría bueno que pregunten, ya sea si quieren habilitar micrófono o escribir, les vamos respondiendo. Porque bueno, acá tenemos, digamos, todo, es todo mucho más para informar y para conocer sobre la importancia, digamos, de tener o disponer de alimentos seguros, ¿sí? Ahora, Bien. bueno, se va a presentar Florencia y después ya pasamos a colocar la presentación para ver si lo pueden ver. No, buenas tardes, buenos días. Soy licenciada Buenos Florencia días. Ríos y bueno, soy la que va a presentar el tema, a presentar las diapositivas, así que si por ahí quieren compartir algunas, no sé, ¿cómo se llama esto? Algunos casos que le ¿Inquietudes hayan o casos? sucedido, Ah, se los bien, agradecería y podemos así hacerlo más dinámico, interactuar, conocernos. perfecto. Bien. Ahí mandamos la presentación. Queremos saber si ahí se ve, disculpen. A ver, ahí te digo. No se ve la presentación, se ve el nombre de Florencia Ríos nada más. Ahora dice ha empezado la función de compartir pantalla y ahora sí, aparece un Power que tiene unas como burbujas de agua, jornadas académicas para el nivel superior, enfermedades Sí, transmitidas por alimentos. ahora sí. Sí, Bueno, bueno, entonces empezamos, ahí vamos a empezar con la primera diapositiva y cualquier cosa nos van haciendo sugerencias o haciendo preguntas, no hay problema. perfecto. Bueno, cuando hablamos de las enfermedades transmitidas por los alimentos, eh, bueno, decimos que es una enfermedad que puede ser de carácter ya sea infeccioso o tóxico. Este tipo de enfermedades está producida por el consumo en tanto de alimentos y agua que pueden estar contaminados por diferentes microorganismos vivos, que pueden ser virus, bacterias, hongos, o también puede ser por parásitos. También pueden estar contaminados con lo que son sustancias tóxicas, que una vez que nosotros ingerimos estos alimentos contaminados, van a producir una alteración en en el funcionamiento normal del organismo. Puede ser, esa alteración puede ser aguda, que se puede cursar la enfermedad en transcurso de horas y después el cuerpo elimina todo microorganismo que sea extraño, o puede ser crónica, ya dejando algunos tipos de secuelas o causando ya un poco más los días del transcurso de la enfermedad. Bien, Estas enfermedades pueden actuar, o sea, a nivel individual, afectando a una sola persona, que puede ser la que ingirió el alimento, o también puede ser ya de forma grupal. Puede afectar lo que es un grupo familiar o una comunidad. Acá fíjense que ustedes tienen un gráfico donde hablamos de multicausalidad, ¿sí? Entonces acá, digamos, es más o menos cómo se desarrollan o se van a producir este tipo de enfermedades transmitidas por alimentos. Por un lado, fíjense que tenemos lo que es el agente etiológico, ¿sí? El alimento vulnerable, o sea, va a ser el reservorio del microorganismo en el cual va a crecer y a través de este alimento, digamos, es que va a contagiar a las personas que consumen estos alimentos.
y el grado o la enfermedad se va a producir, digamos, de acuerdo a lo que se llama la dosis infectiva. ¿Qué tanta cantidad del microorganismo está presente en este alimento que puede llegar a causar una enfermedad? Hablamos también de huésped susceptible, quiere decir aquellas personas que puedan tener su sistema inmune deficiente o niños, o también se puede decir mayores de edad o ancianos. ¿Está? Entonces, en ellos, digamos, el efecto de la enfermedad puede ser mayor o puede causar serios problemas. De ahí, digamos, ya viene lo que se llama la ETA, que se va a manifestar a través de signos y síntomas, ¿sí? Y la persona que está infectada puede transmitir a otra persona por diversos mecanismos, ya sea al hablar, por contacto físico, a través de las manos, ¿sí? Entonces, de ahí es que es importante, digamos, tener en cuenta el cuidado que nosotros vamos a tener a la hora de manipular alimentos, ¿sí? Eso Sí. es a modo de integrar, digamos, el concepto en sí de lo que nosotros llamamos ETAs, ¿sí? Bien, seguimos. Y perdón, una pregunta, ya que dijeron que podíamos interrumpir. Y con Sí. el caso del tema del agua, porque, por ejemplo, yo vivo acá en Coronel Arias y de golpe hay veces que cortan el agua y de golpe cuando vuelve sale muy turbia. Vieron que también hubo un tiempo de que teníamos cañerías rotas y demás y estuvieron arreglando. Pasa que me ha pasado a mí, y perdón que haga corte acá un poco, me ha pasado a mí de ya el agua salía blanca 2 o 3 días después, pero por tomar agua me enfermé. ¿Por qué Sí. se da eso? ¿Es por justamente por un agente etiológico? Exactamente, digamos, generalmente el agua es el principal vehículo para la transmisión de microorganismos, ¿sí? Ajá, Principalmente bacterias. sí, Entonces, digamos, un agua que no está bien potabilizada, ¿sí? Aumenta, digamos, el riesgo de causar enfermedades en las personas que consumen esas aguas. ajá, Generalmente, digamos, cuando hay cortes de agua y todo eso, por la crecida de los ríos o las intensas lluvias, el proceso de potabilización se dificulta, ¿está? sí, Por eso ustedes sí, cuando vuelve el agua, vuelve medio turbia, medio sucia. ¿Por qué? Porque hay mucha agua que no se puede potabilizar, digamos, en el tiempo como debería ser. Entonces, si bien va a volver a haber agua, esa agua va a tener un cierto grado de contaminación. ¿Se entiende? sí, Entonces sí, hay que entiendo. esperar un cierto tiempo hasta que se regularice o normalice esa situación para luego recién poder volver a tomar agua de la canilla, si se quiere decir de esa forma. Ok, ¿cuánto Mientras se tiempo sería recomienda, eso? digamos, tomar agua mineral o comprar agua, ¿sí? Que asegure, digamos, que no se van a enfermar. No sé si Ok. respondí tu pregunta. Sí, 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 pero ¿cuánto tiempo hay que tener de espera? Y más o Di- menos 4 o 5 días, depende si Ok, ya se logra estabilizar el periodo de lluvia o la crecida de los ríos se calma, digamos. Porque ok, mientras eso siga manteniéndose constante, difícilmente claro, vamos a poder estabilizar el tema de la potabilización. perfecto. Bien, bien. Y ahí Dale, también bueno, quería sí. también dar cuenta, por ejemplo, en casa tenemos ese recipiente que es el PCA, que donde se tamiza, El se supone filtro. todos los microbios que vienen del agua potable. Pero, ¿cuál sería la efectividad de eso en el consumo de agua, en realidad? O sea, Perdón, ¿me puedes volver a repetir la pregunta? Porque justo entró Sí. gente. Bien. Nosotros en casa tenemos instalado un aparato que es de la marca PCA, que Ah, los sí, filtros son de agua. filtros. Sí, Y sí, bueno, que nos informaron que ese filtro de alguna manera evita que ciertas partículas, las más pequeñas, puedan ingresar cuando uno va, se va recibiendo el agua. O sea, la sí. pregunta sería cuál sería, si sería así, digamos, con esa efectividad o de igual manera pasan las bacterias, pasan todos estos No, 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 microbios. no. Esos filtros están diseñados básicamente, digamos, para controlar, por eso se llaman filtros, ¿sí? Evitan que si el agua que viene de la canilla está contaminada, haga de filtro para retener esas bacterias. ¿Se entiende o no? Y lo que Sí. llegue al consumidor sea agua medianamente inocua o limpia, ¿sí? Ahora, ¿qué Bien. pasa? Esos filtros con el tiempo se van tapando,
porque llega un momento en que vienen, filtra, pero se tapa en algún momento. Entonces esos filtros también hay que cambiarlos. Hay Ah, un tiempo de duración de los filtros, ¿se entiende? O sea, se bien, Sí. compran, se cambian y se vuelve a usar. El aparato va a ser el mismo, pero hay que tener cuidado con los filtros, ¿se entiende? ajá. Ah, bien, O sea, bien, determinado un cierto periodo hay que decir al fabricante o a quien vos le compras, decirle, bueno, de cada cuánto tengo que cambiar los filtros, ellos ya te pasan la especificación. claro. O sea, tienen una vida útil determinada. ¿Está? Bien, bien, bien. Bueno, qué buena la Muy utilidad. bien. Seguimos entonces. Bueno, siguiendo el tema de las enfermedades, cuando hablamos de enfermedades podemos tener tres que va a iniciar con la infección. En este caso, cuando hablamos de una infección, la enfermedad producida va a ser porque se ingiere un alimento que contenía algún tipo de microorganismo. Bueno, más adelante te va a dar lo que son, qué tipo de microorganismos pueden estar presentes y cuáles son los que van a causar algunas enfermedades. Así, como ejemplo, podemos dar cuando alguien realiza una mayonesa casera. Hay un microorganismo que se llama la salmonela, no sé si alguna vez escucharon hablar. Ellas generalmente se encuentran en los huevos o en las carnes de las aves de corral. Entonces uno va y elabora una mayonesa casera, el huevo estaba contaminado con salmonela. Como este alimento, o sea, no sufrió un proceso como de pasteurización o de cocción, entonces el microorganismo se encuentra vivo. Entonces uno prepara la mayonesa, la ingiere, y ¿qué está haciendo? Ingiriendo este microorganismo. Entonces este microorganismo va a causar la enfermedad, que se puede dar diferentes síntomas que pueden haber, puede ser vómitos, diarrea. Y así con muchos, por ejemplo, también podemos encontrar E. coli, seguramente escucharon hablar, que estas son la Escherichia coli, que se llama así, se encuentra también lo que es las carnes. Si las carnes no han sufrido un buen proceso de cocción, puede estar presente este microorganismo, entonces lo ingerimos y también van a causar vómitos, diarrea, fiebre. Después tenemos lo que es una intoxicación. En este caso, cuando hablamos de intoxicación, nosotros vamos a ingerir algún alimento o agua que tiene una toxina. Hay microorganismos que producen toxinas y otros que no. Cuando hablamos de toxinas, decimos que son sustancias químicas que una vez que ingresaron al organismo van a provocar diferentes tipos de reacciones. En este caso, bueno, los hongos. Hay muchos hongos que se encuentran en lo que son los cereales. Ellos van a producir, bueno, un ejemplo de hongo tenemos el Aspergillus flavus, que este produce una aflatoxina, que sería su sustancia tóxica, que la que también causa, generalmente todas estas están relacionadas con lo que son, o la más comunes, producen lo que es vómitos, diarrea, malestar, fiebre. Bueno, y después tenemos algunas más complejas que ya van a producir síntomas neurológicos como visión borrosa, entre otros. Y bueno, entonces también una intoxicación también puede ser de que, o sea, en los alimentos no justamente van a estar presentes microorganismos, sino también pueden estar sustancias químicas o radioactivas que de modo accidental llegaron al alimento o al agua. Entonces nosotros consumimos y aquí esas toxinas son las que van a producir alguna alteración. Y después tenemos por último una toxinfección. En este caso, nos enfermamos cuando se ingiere una bacteria que produce una toxina. O sea, al ingerir esta bacteria dentro del organismo, ella produce esa toxina y esa es la que va a causar la enfermedad. Por ejemplo, bueno, acá tengo un ejemplo de cólera, pero otro más común es un Bacillus cereus. Este produce una toxina y que dentro del organismo va a causar también diarrea, vómito, y esto generalmente ocurre en el arroz. Una vez que el arroz está cocido, se dice que si uno no lo, o lo va a comer más tarde o lo va a comer al otro día, una vez cocido el arroz, se sugiere guardarlo bajo refrigeración y luego cuando lo calienta, lo ingiere porque puede ser que se contaminó, se contaminó con bacilos. Entonces yo, una vez
lo dejo a temperatura ambiente, se contamina. Entonces lo voy a refrigeración. Ahí la refrigeración lo mantiene para que este microorganismo no prolifere, no crezca. Pero yo al darle calor, al calentarlo, porque no, yo no voy a volver a recocinar el arroz, entonces únicamente lo caliento. Entonces esta temperatura hace de que este microorganismo pueda retomar su crecimiento y pueda crecer. Entonces, una vez si yo caliento y no ingiero ese alimento, o lo dejo para más tarde o después lo vuelvo a calentar, entonces yo le di la temperatura necesaria para que él crezca, pueda proliferar en todo el alimento y ya causarme alguna enfermedad. Entonces se sugiere de que se cocina el arroz, se lo deja, quizás no lo consumo hoy, pero al otro día lo caliento y lo ingiero. No le doy yo ese tiempo, ese lapso para que este microorganismo pueda crecer y pueda, o sea, porque quizás el alimento puede tener bacilos, pero no en la carga que a mí me pueda causar alguna enfermedad. Y bueno, como ya les mencioné, los síntomas más comunes de lo que son las jetas incluye, bueno, lo que son los vómitos, los dolores abdominales, diarrea, fiebre. Y bueno, ya en casos más extremos, también, como les dije, pueden presentarse síntomas neurológicos, eh, ojos hinchados, visión doble, mareos. Los síntomas y signos que puedan estar presentes van a depender mucho de, como les dije, de la cantidad de bacterias, de la carga. Nosotros hablamos mucho de carga microbiana, nos referimos a la cantidad de microorganismos que puedan estar presentes en los alimentos. Entonces, si la carga microbiana es baja, o sea, y yo ingiero un alimento contaminado, quizás no me pasa nada, no, o sea, no sufre ningún síntoma, porque no fue lo suficiente como para causar alguna alteración. Pero si la carga microbiana es elevada, ahí sí me va a producir los diferentes síntomas, como lo que hace todo el microorganismo para eliminar este cuerpo extraño. También los de las toxinas. Si la toxina, si es muy elevada la sustancia química, entonces me va a causar alguna enfermedad. También va a depender de la cantidad de alimento que yo consumo. Quizás la carga microbiana está dentro de todo lo normal, los parámetros normales, pero yo ingerí mucho alimento. Entonces, al ingerir mucho alimento contaminado, me va a causar alguna enfermedad. Y por último, también influye mucho el sistema inmune de la persona. Quizás una persona sana ingiere un alimento contaminado y no le ocurre nada. Pero otra persona que tiene el sistema inmune debilitado, tiene alguna enfermedad preexistente, entonces ahí sí, quizá ahí puede ser la misma carga, pero con más probabilidad de que produzca alguna enfermedad. Y bueno, así también pueden influir muchos otros factores. Y bueno, ¿Te puedo hacer una pregunta antes que pasemos a los sí, otros factores? sí, sí. Yo en mi caso trabajo todo el día, voy y vengo y suelo, por ejemplo, compro milanesas de pollo, las horneo y las frizo, o sea que se enfríen y las mando al freezer. Luego, en esos días locos de trabajo, defrizo en el microondas, lo caliento unos minutos, le pongo una rodaja de tomate, un poco de queso arriba y como que ya, lo hago en el momento. ¿Qué pasa si, por ejemplo, cuando horneo las milanesas, las dejo enfriar y no las guardo enseguida? Eso genera mucha carga viral o cómo es lo que decías, o sea, genera un problema. ¿Cuánto tiempo Em, tengo que...? sí, no, por ejemplo, la carne, o sea, o en este caso las milanesas, como van al horno, Sí, el horno alcanza temperaturas mayores a 70, 80 grados. sí. Entonces, esa temperatura, por arriba de esa temperatura, todo microorganismo ya se muere. Ah, bien. Hablando únicamente, bueno, ya después hay microorganismos que forman esporas, que por ejemplo, no sé si alguna vez escucharon hablar del Clostridium, que en algunos casos tenemos un tipo de Clostridium que produce el botulismo. Eso sí ya necesitan temperaturas más altas, pero Ok. generalmente los microorganismos que pueden estar en las carnes, en las verduras, en las frutas, Ajá. se mueren hacia temperaturas por arriba de los 80 grados.
Ok, Por eso no importa el tipo de carne, siempre que la carne haya sido cocida a una ajá, temperatura mayor a 80 grados, es como que mucho más segura. bien, ok, perfecto. Bueno, siguiendo las ETAs, esta contaminación de los alimentos se puede producir en cualquier etapa. Puede darse en la producción, en el suministro y en el consumo de estos. Bueno, acá viendo estas imágenes tenemos que se puede producir en la contaminación en el cultivo. Hablando de lo que son frutas y hortalizas, quizás yo agarro para regar esta fruta, entonces utilizo agua. Generalmente, como se ve, todas las fincas utilizan agua de canal. Y, por ejemplo, puede pasar el caso de que yo utilizo esta agua de riego y esta agua estaba contaminada. O sí, quizás había animales pastoreando cerca de algún arroyo, de algún canal, y vino esa agua para riego de estos alimentos. Entonces esa agua se puede haber contaminado con heces de los animales o incluso con la tierra, que ya había diferentes tipos de microorganismos. Y bueno, entonces yo voy, compro por ejemplo, una lechuga, como acá en el caso de compro una lechuga, no la lavo bien, entonces después yo ingiero y puedo estar ingiriendo ese microorganismo. O también puede ser, la jeta también se puede dar en este caso por, ¿cómo será? Fertilizantes. Hubo un exceso de fertilizantes, entonces la planta absorbe todo lo del suelo. Entonces, bueno, también puede ser que se contaminó con algún tipo de fertilizantes. Después, en el transporte y la distribución. Depende mucho también del transporte y el automóvil, en este caso, utilizado para el transporte. Porque si yo, por ejemplo, quiero transportar carne, no lo hago en los transportes, en estos camiones que son frigoríficos, o sea, hay mucha probabilidad de que esta carne se pueda contaminar o que ya viene contaminada, entonces al no tener la temperatura adecuada, agarra y entonces este microorganismo o sea, se reproduce, empieza a proliferar, elevando la carga. Después también el almacenamiento. Quizás, no sé, muchos vieron que en algunos comercios están muy juntos lo que son alimentos listos para el consumo y ahí nomás en el mismo estante, o qué sé yo, hay artículos de limpieza. Entonces puede pasar de que estos artículos que son sustancias químicas pueden contaminar algunos alimentos y yo voy, ingiero y casualmente me agarro una enfermedad. O también puede ser la elaboración. Alguien que está elaborando algún tipo de alimento está enfermo. Por ejemplo, hay uno que tiene, cuando hablamos de algún tipo de bacteria que tenemos los estáfilos, son microorganismos que se encuentran en el cuerpo, ya son bacterias presentes en el cuerpo de todos los humanos, pero por ejemplo, que se encuentran en la nariz, en la boca, en las manos, porque la mano, como vieron, siempre está en contacto con todos, y nunca es que tenemos como que las manos bien limpias del todo. Entonces, por ejemplo, yo estoy engripada, tengo una carga elevada de estafil. Entonces yo voy, cocino, por ejemplo, hago una ensalada. Entonces, o me limpié la nariz un rato antes, me estuve tocando la nariz, la boca, los ojos. Entonces voy, preparo la ensalada. Ahí el alimento está contaminado. O también puede ser de que alguien que estaba elaborando el alimento estaba enfermo, en el peor de los casos, o sea, yendo ya muy al extremo, qué sé yo, fue al baño, eh, bueno, no se lavó bien las manos o se lavó únicamente con agua, entonces después siguió elaborando la comida, quizás ahí se pudo haber contaminado quizás con E. coli, que son bacterias que se encuentran mayormente en lo que son las heces o todo lo que es. Después, también puede ser en la conservación. No sé si quizás, sí, creo que muchos vieron, porque en muy pocos lugares se cumple bien lo que es la forma de conservar los alimentos. Puede ser que, o incluso mismo en nuestras casas, podemos tener en la heladera o en los negocios que tenemos las heladeras exhibitorias, esas, exhibidoras,
Que, por ejemplo, yo tengo un pedazo de fiambre cerca de una verdura, tengo, no sé, cerca de la carne. Entonces ahí puede haber una contaminación, porque puede resultar de que la carne o esa verdura están contaminadas, entonces voy, se contamina el fiambre. Entonces, como el fiambre está listo para consumo, que no requiere ningún proceso ya de cocción ni nada de eso, entonces yo voy, ingiero y ahí se contaminó y ahí ya me enfermé. Hablando lo mismo de lo que son las ventas, como ya les mencioné, la forma de conservación o el almacenamiento. Y bueno, por lado, el otro lado, el consumo. Y bueno, como les dije, el almacenamiento domiciliario es eso, generalmente es lo que se da en las heladeras, que lo ideal sería tener separados, por ejemplo, en las heladeras, en la parte de abajo, vieron bien en los canastos que esté para verduras. Después tenemos, por ejemplo, las carnes, bueno, siempre van congeladas, y la idea es de que si van a congelar carne, que lo hagan en raciones pequeñas o lo que se va a consumir. Como me hablaba por ejemplo, de las milanesas que las frisan. Lo ideal sería que al frizar las milanesas, frises separada la cantidad que vas a comer, porque, por ejemplo, si vos frizás la milanesa, frizás toda junta, entonces al descongelarla tenés que descongelar todas. Y ahí estás aumentando, si o sea, la carga microbiana siempre va a estar. Es imposible que algún producto esté, o sea, inocuo se dice cuando no hay, está 100% seguro. O sea, la carga siempre hay microorganismos en cualquier superficie, en cualquier alimento, en donde esté, siempre hay. Entonces, el tema de las milanesas es que si las frizamos todas juntas, cuando lo vamos a descongelar, tenemos que descongelar todas. Y, por ejemplo, si son cinco, yo soy una sola persona y hay cinco milanesas, no voy a cocinar las cinco. Entonces, yo cocino una, pero ese proceso de descongelamiento le di calor a la carne, entonces yo hice que esa carga que estaba presente, o sea, pudo crecer, pudo proliferar por el calor que recibió, por el aumento de temperatura. Claro. Entonces, Yo lo que hago en eso, o sea, ponerle que cocino 1 o 2 kilos, entonces como vivo solo, agarro y meto una ni siquiera en Folex, me compro las bolsas de rollo y meto una milanesa por bolsita. Entonces así sí, voy sacando y saco lo necesario y se acabó. Así no caliento y enfrío, caliento y enfrío. Así sería. claro, sí, así está perfecto. Porque en mi casa yo, o sea, vivo con mis papás y mi mamá cuando mete a congelar, congela todo. Y yo le digo, pero, o sea, eso ya no como que ya no te sirve si no lo vas a comer, porque a veces ella quiere como cocinar una sola y le digo, pero el resto, la otra, ya no. Entonces, lo ideal como para también ahorrar o minimizar costos, digamos, sería conveniente eso. Frizarla separada, frizar la cantidad que yo voy a comer y el resto lo dejo así, cosa de que no tenga que, eh, al momento de descongelar, descongelar todo y después si yo no voy a consumir todo, el resto ya es, o sea, sería como que lo ideal era no consumirlo y bueno, desecharlo. Ok, ok, entendido. Aquí, bueno, los alimentos asociados a las dietas es, aquí como se ve en este gráfico, se dan cuenta que la mayoría de los alimentos son las carnes rojas, porque generalmente al momento de sacrificar al animal en los mataderos o la carne, vieron como es uno de los alimentos o sea, son los alimentos que tienen mayor fuente de proteínas, de vitaminas, de minerales, son los alimentos más completos en lo que son requerimientos nutricional. Entonces, para los microorganismos también. Tanto las carnes rojas especialmente, y los productos lácteos, en el caso de la leche, son los alimentos ideales para los microorganismos. O sea, también como para nosotros, vieron que siempre nos dicen, bueno, que la carne y la leche son los alimentos más completos en respecto a los nutrientes. Entonces, para los microorganismos también. Hay diferentes microorganismos que van a utilizar azúcares presentes
También van a utilizar, sí, que sean los carbohidratos, las proteínas. O sea, entonces, la mayoría de los microorganismos va a ir por lo que son las carnes. Entonces, cuando hablamos de dietas, las carnes pueden tener diferentes tipos de microorganismos. Uno de los alimentos que quizás puede tener una salmonela, un E. coli, una listeria, un estáfilo. O sea, son diferentes microorganismos que pueden estar presentes, entonces son las que más se contaminan y las que son más propensas a causarnos enfermedades. Después, bueno, pueden ser productos mixtos, que tenemos mucho de lo que son los cereales, ya productos listos para el consumo. Bueno, después pueden ser huevos y mayonesa, como les dije. Aquí tenemos una particularmente que es la salmonela, que si el producto no está pasteurizado, puede ser que esté presente. En el huevo generalmente, ¿por qué? Porque en este caso la gallina, si es huevo de gallina, puede estar enferma. Entonces, vieron como que la gallina se pone el huevo ahí nomás en su nido, donde ahí nomás hizo sus necesidades. Entonces, en las heces puede estar presente esta bacteria y pasa al huevo. Por ahí no sé si vieron que muchos de los huevos que compran, no sé si van a la feria o donde compran, algunos vienen con poco de heces de estos animales. Entonces, en ese momento lo ideal es, si yo voy a cocinar ese huevo, es lavarlo antes de cocinarlo. Entonces yo lavo el huevo y lo cocino. Bueno, después también pueden estar los lácteos. Cuando el lácteo es pasteurizado, como generalmente, no sé, las leches que vienen en sachet o los yogures en sachet, que todo lo que ya venga como preparado industrialmente, son menos propensos a causarnos enfermedades. ¿Por qué? Porque han sufrido un proceso de pasteurización. Han sido sometidos a temperaturas elevadas donde se logró eliminar la carga microbiana que tenía el producto, o sea, eliminarla por completo o reducirla hasta el punto donde a mí no me cause ningún tipo de enfermedad. Que el problema es cuando son, por ejemplo, como se dice, productos artesanales. Puede ser queso, o las leches, o sea, que son procesos que no han tenido o no han sido sometidos al calor. Ahí son muy propensos a causarnos enfermedades. Por ejemplo, no sé si alguna vez habrá comprado alguna vez leche de vaca. Entonces, una vez, siempre hay que hervir la leche para eliminar todo microorganismo que pueda estar presentes. O bueno, los quesos, quizás los quesos ya es un poco más de problema porque se utilizan, las leches no son hervidas, no se hierve la leche para elaborar el queso. Entonces quizás ahí hay que tener mucho más cuidado con el tema de los quesos, queso de vaca, queso de oveja, queso de cabra. Y bueno, después tenemos también lo que son las carnes de ave. Generalmente cuando hablamos todo lo que sea de aves y sus subproductos como es el huevo, generalmente pueden estar contaminados por lo que son salmonelas. Bueno, después el agua. El agua sí es otro, como dijo el doctor hace rato, es el principal vehículo de los microorganismos. Por eso lo ideal es consumir agua que sea potable, y bueno, o sea, siempre y cuando esté bien. Y en el caso de no estar seguro si el agua está 100% potable o no tenga ese color, esa transparencia o que no tenga olor, entonces ahí, bueno, si uno no está seguro, sí, se sugiere consumir agua mineral y bueno, nunca consumir agua. Por más de que yo a veces vea y diga, no, bueno, el agua está clarita, o sea, es de una fuente de agua. Yo digo, no, bueno, el agua está clarita, puedo consumirla, no, porque los microorganismos, o sea, no lo vamos a ver a simple vista. Y no porque el agua esté clara quiere decir que no tenga algún tipo de microorganismo que me pueda causar alguna enfermedad. Y bueno, después por último los postres u otros productos cuando son listos para consumo. En este caso ya
En es- aquí se trata más de la manipulación y de la higiene que tenga la persona que está em, preparando algún postre o estos alimentos listos para consumo donde se encuentren. Quizás los utensilios, las superficies están sucias, están contaminadas, entonces ahí puede ser de que si yo ingiera alguno de estos alimentos me produzca algún tipo de enfermedad. Te preguntaron sobre hervir el agua, lo que dijiste recién en el Sí, chat. no puedo ver los... Oh, sí, a ver, no sé si ahí... Ahí lo busco a ver. No sé si está... no sé si cómo era la pregunta, no... Ahí lo estoy buscando. Ahí la pregunta en Ah, el bueno. chat. Mm, eh, Alba, no sé si querés hacerle la pregunta directamente. Alba Rocha, ella estaba preguntando acerca bien. de, ¿sigue funcionando? ¿Hervir el agua sigue funcionando? Esa es la pregunta. Sí, como les dije, o sea, todos los microorganismos que están presentes tienen una temperatura de crecimiento y una temperatura que sería una temperatura óptima que es la que ellos crecen. Después tienen una temperatura máxima que es hasta donde ellos aguantan, pueden sobrevivir. Y cuando yo hiervo el agua, se alcanza mayor a ¿cuánto llega el agua? De temperatura acá, por lo menos acá llega a 100. Entonces, cuando se hierve el agua, esa temperatura logra eliminar todo microorganismo que que esté presente. Entonces sí, te recomiendo, lo ideal es que si vos no estás segura de que el agua está en buenas condiciones para consumirlo, puedes hervir tranquilamente y no te va a hacer, no te va a causar ningún daño. Bueno, aquí, bueno, siendo un poco más, vamos, cuando yo hablo de microorganismos, estos microorganismos son son organismos muy pequeños que solamente pueden verse a través de un microscopio. Es decir, que por ejemplo un alimento puede estar contaminado con muchos microorganismos y no es que se encuentra un solo microorganismo, no. O sea, hay millones de microorganismos que están presentes en el alimento y aún así yo no voy a poder verlos, porque estos únicamente se ven con microscopio. Esos microorganismos, bueno, hay algunos para el ser humano o para los animales pueden ser tanto patógenos. Cuando hablamos de patógenos, es decir, que nos referimos a aquellos que causan algún tipo de enfermedad y también podemos tener los beneficiosos. No sé si alguna vez escucharon hablar de los probióticos o prebióticos. Eh, bueno, cuando decimos patógenos, tenemos, como ya les venía mencionando, muchas de las bacterias. Como le dije, la E. coli, Salmonella, Staphylos. Estos son todos ellos van a causar algún tipo de daño al organismo. Y después tenemos los probióticos, que son, en este caso generalmente están en lo que son los productos lácteos o en la carne. Casualmente, bueno, yo cuando antes de recibirme hice lo que fue mi tesina, lo que eran bacterias lácticas, pero las aislé de embutidos. La, la particularidad de estas bacterias es que son beneficiosas y y diferentes tipos de bacterias lácticas son los que se conocen como los probióticos. Estos, bueno, lo que hacen ellas es a nivel de la microflora, ellas proliferan y todo porque son, o sea, pueden crecer en ambientes muy ácidos, como nuestro organismo dentro, lo que es el estómago, todos son ácidos, entonces ellas van a proliferar, entonces van a tratar de eliminar o se pelean, así como por así decirlo, o sea, dentro del organismo pueden estar los microorganismos patógenos o microorganismos no deseados, entonces lo que hacen con las bacterias lácticas es, se disputan entre ellos el, por el alimento que puede estar presente. Entonces ellas al ser bacterias lácticas,
proliferan y colonizan todo ese medio, provocando una disminución de la carga microbiana que pueda estar presente en el organismo. Y bueno, después, bueno, como patógenos también podemos tener los mohos, que le dije que la mayoría de los mohos, o también conocidos como hongos, en este caso los alimentos, están asociados a los cereales. No sé si alguna vez, bueno, pero esto se ocurre cuando son, por ejemplo, son bolsas o toldos de cereales, cuando ya están, yo no sé si vieron que está como verde, o tienen como que ya están, tienen un aroma, o sea, bastante particular que no es el propio del alimento, entonces ya en este caso sí está contaminado por algún tipo de hongos. O en el caso de, por ejemplo, uno deja un pan o un queso, ¿vieron? O la naranja, vieron que más se forma un hongo verde, que bueno, que nosotros de esto no lo comemos, no lo ingerimos, pero porque sabemos que nos va a hacer mal. Pero quizás hay otros cereales que no presentan este hongo verde. Entonces uno va y lo come, lo ingiere y me produce algún tipo de enfermedad. Y bueno, las levaduras. Las levaduras, por ejemplo, podemos tener las levaduras con las que se elabora el pan, que nosotros las ingerimos, que estas son responsables de la fermentación para elaborar el pan. O sea, muchas de las levaduras generalmente tienen un buen uso en lo que es a nivel de producción o a nivel industrial. Y bueno, y como por último, como ya les mencioné, las toxinas, que son sustancias que producen estos diferentes tipos de microorganismos y que van a causar algún tipo de enfermedad, algún tipo de reacción del organismo. Bueno, cuando hablamos de contaminación tenemos diferentes tipos. Creo que ya les vine mencionando que estos, tantos los alimentos como el agua, pueden estar contaminadas por tres tipos. Tenemos los biológicos, que en este caso, bueno, puede ser por bacterias, virus. Casualmente también tenemos el virus de la hepatitis A. Este virus también mediante los alimentos. Por ejemplo, una persona que tenía hepatitis, estuvo elaborando un alimento, pasó el virus al alimento, otra persona sana ingirió este alimento y se enfermó. O también puede ser parásitos. Por ejemplo, bueno, ya lo voy a dar más adelante, pero hay una que no sé si escucharon hablar en la carne de cerdo, la importancia de cocinar bien la carne de cerdo, que puede tener estos quistes que son de un parásito, que o sea, si la carne no está bien cocida, la carne de cerdo, y presenta estos quistes, uno ingiere esta carne, ¿qué hace? Estos quistes son sí, son como, a ver cómo les puedo explicar, son como capsulitas que únicamente se rompen esa pared que envuelve este microorganismo, este parásito que está dentro de esta cápsula, que únicamente esa pared se rompe por el ácido del estómago. Entonces, o por una cocción. Entonces, si yo tengo carne de cerdo y no la cociné bien, puede pasar de que yo ingerí, entonces, ¿qué hizo la cápsula? Se rompió dentro de mi estómago y ahí se liberó este parásito. Después tenemos lo que ¿Cuánto son tiempo, perdón, habría que, soy el preguntón de la clase, los cuánto tiempo habría que cocinar la carne de cerdo? Ya sea, independientemente que sea un bife o que sea un chorizo, ¿cuánto tiempo tiene que estar cocinándose? ¿Y a qué temperatura? Porque viste que a veces se arrebata y la gente lo saca, pero por ahí hay que cocinarlo de otra manera. Generalmente, digamos, las carnes se recomienda cocinarlas bastante tiempo. Digamos, generalmente si va a ser hervida, no hay problema. El tema es cuando la ponen a la parrilla o al horno. Generalmente Ajá. las temperaturas tienen que ser, digamos, adecuadas para que se logren inactivar, digamos, los quistes de estos tipos de parásitos. ¿Está? Ok. ¿Y cuánto tiempo? ¿20 minutos? No,
No, o media sea, hora. el tema es que, viste, cuando vos cortás la carne, tiene que estar Sí, cocida. No tenés que ver así como jugosidad o algo así como sangre, digamos. ajá, ok, Cuando vos veas que todo tenga un color medio marrón, que esté... yo sé que hay gente que le gusta la carne jugosa, depende de los gustos, ¿viste? Pero bueno, nosotros como bromatólogos, digamos, tenemos la obligatoriedad de decirles que preferentemente las carnes tienen que estar bien cocidas, ¿sí? ok, No al extremo de seco, seco, pero cuando uno corte, digamos, tiene que ver todo que sea homogéneo el color marrón. Entonces yo me aseguro en cierta forma que eh, estos quistes ya estén inactivados, ¿sí? ok, perfecto. Pero obviamente, ¿no? O sea, en realidad esa carne no debería ser comercializada, tiene que ser decomisada porque atenta contra la salud del consumidor. No está autorizado que se vendan carnes con este tipo de parásitos, ¿se entiende? Esos quistes se pueden ver a simple vista cuando uno va a Sí, comprar sí, la sí, carne. cuando se hace un Te- corte ¿Tenés en una las carnes, se los imagen? ve. Ajá, Creo que no pusimos foto ahora, pero sí. Creo ok, que más adelante vamos a poder ver, no me acuerdo ok, bien, ok. pero se ven y son típicos, digamos. Entonces, o a veces cuando uno corta, pero bueno, como la gente a veces desconoce o a veces compra las carnes porque son más baratas y no están habilitadas, digamos, por lo que es el SENASA, Ajá, entonces existe un riesgo grande de que ocurran este tipo de enfermedades transmitidas por los parásitos, sobre todo. ok. Bueno, ahí seguimos. Bueno, por eso entonces la importancia de comprar las carnes de las carnicerías que vean que estén, sí, por ejemplo, a veces puede pasar de que uno va a comprar la carne y llega un camión frigorífico. Tratar de que sean carnes que provengan de ahí, no de, o me pasó a mí por el norte, de que me decían de que carnes que llegaban en camionetas, o en, o en unas, ¿cómo se llama? Unas cangú, así, todo ahí la carne sobre el suelo del auto. Lo ideal es que compren en carnicerías que sean habilitadas, así uno está como que más seguro que esas carnes provienen de mataderos habilitados. Y Bueno, después por seguimos. otra parte, el tema es cuando hay venta de carne de cordero, pero por lo general, digamos, siempre, digamos, en las ferias o los fines de semana que traen los corderos, hay ventas y bueno, eso también debe ser un riesgo, ¿no? Sí, sí, sobre todo, como decimos, la gente que faena en su casa, sobre todo en la puna, donde no hay controles, digamos, sanitarios. Generalmente, digamos, en la puna existe bromatología que va y les pone un sello de habilitación para la venta, pero no se le hace un seguimiento a la carne desde el proceso del faenado hasta que llega al consumidor, ¿sí? Sino que únicamente le ponen un sello donde ellos consideran que esa carne está apta para consumo. ¿Se entiende? Bien. Entonces, digamos, es un riesgo Mm. cuando uno Claro. no sabe de dónde, digamos, de dónde proviene la carne y si no han pasado por un matadero oficial y habilitado por SENASA. ¿Se entiende? Sí, sí. Creo que ahí está en el norte, en la Puna está la Codepo, que es una cooperativa donde ellos en cierta forma controlan la faena de la carne de cordero, ¿sí? Pero no sé si todos hacen el mismo producto, todos los productores siguen esa línea. Entonces, obviamente todos quieren abaratar costos y de alguna forma evitan pagar esos tipos de controles que son importantes. Pero ¿por qué? Porque estamos asegurando que la persona que va a consumir esté segura del alimento que está comprando, ¿se entiende? Entonces hay que ser cuidadoso y bueno, sobre todo hay que concientizar a la gente nada más, ¿no? O sea, no, tampoco es un grave problema a no resolver, digamos, pero necesitamos capacitar, informar, dar a conocer y es el objetivo de los licenciados en bromatología. Esa es nuestra misión, digamos. Ah, bien, bien, bien. Bien, gracias. Bueno, siguiendo con los tipos de contaminación, tenemos por otro lado los que son los físicos. Cuando, por ejemplo, el alimento está contaminado, en este caso puede estar por piedras, cristales, plásticos, algún tipo de alimento. Y después tenemos los químicos. En este caso, los alimentos están contaminados por productos químicos. Como les dije yo hace
rato quizás tengo un alimento listo para consumo, lo dejé cerca de un producto de limpieza. Este es un producto químico que no se puede derramar, puede tener alguna pérdida, entonces yo voy, se contamina el alimento y, o sea, me produce a mí alguna enfermedad. Bueno, aquí tenemos lo que son las fuentes de contaminación. En primer lugar tenemos el agua. Como yo les dije, por ejemplo, en las hortalizas, en las frutas, yo utilizo el agua para riego, esa agua estaba contaminada por heces de animales, por, o sea, otros tipos de microorganismos que pueden estar presentes en la tierra, o porque cerca de donde pasa un canal hay un basurero. Entonces, todo eso puede producir una contaminación del agua con la que yo voy a realizar el riego, en el caso de... O después también yo voy a lavar, en mi casa quiero lavar alguna fruta, alguna verdura, algún alimento, y el agua resulta que no es potable. Después, como dijimos ya en la faena, hay muchos mataderos que no están habilitados o que no tienen un control tanto bromatológico como veterinario. Entonces, por ejemplo, el matadero tiene los utensilios con los que yo voy a realizar el faenamiento o los recipientes donde yo voy a colgar una vez faenado, o sea, no tienen una buena higiene. O, por ejemplo, yo ahí nomás, bueno, ahí nomás se faenó el animal, justo alrededor del animal había materia fecal, había tierra, había otros animales, incluso puede haber roedores. Entonces, todo eso influye a que el alimento se pueda contaminar. Lo mismo de lo que le dije de las aves. Y las gallinas van a poner el huevo y el nido no estaba limpio, entonces se contamina todo, o también se sacrifica el animal, se contamina la misma, por ejemplo, carne de pollo, se contaminó con la materia fecal que había ahí. Después tenemos también los malos hábitos de higiene. Una persona que elabora un alimento, como les dije, no se lavó las manos, estaba enfermo, se tocó la nariz, la boca, los ojos. O no había buena higiene donde yo, por ejemplo, en la mesada donde voy a elaborar los alimentos, la mesada estaba sucia, los recipientes estaban mal lavados. Muchos lo que hacen es enjuagar los recipientes y decir, bueno, ya está limpio. Lo ideal es lavarlo bien con agua y detergente, entonces ahí sí me es mucho más seguro. Y también tenemos, por ejemplo, los locales. Hay muchos locales que pueden tener plagas, pueden tener roedores, pueden tener cucarachas, o por ejemplo, algunos locales no tienen buena ventilación, o cosas de que entran muchos en el caso en verano, por ejemplo, las moscas. Ustedes saben que las moscas son uno de los animales como que sería más sucio, digamos, porque las moscas andan en todos lados. Entonces una mosca estuvo por la basura, como asienta sus patas, todo así, después entra al local o a una casa, asienta sus patas sobre el alimento. O sea, casualmente me contaminó los alimentos. O los roedores, provocando todas sus heces, las cucarachas también. Por eso la importancia de, tanto en el hogar como en los locales comerciales donde elaboren alimentos, tratar de controlar lo que son todas las plagas, los roedores, eh, las, las ventanas, por así decirlo. Y bueno, el manipulador, que sería si alguien está enfermo, voy, si por ejemplo tengo una gripe o algo, no uso barbijo o no me lavo las manos, estoy cursando alguna enfermedad de tracto intestinal, entonces hago como si nada, tengo una mala higiene. Y bueno, y por último también tenemos lo que son, bueno, las basuras. Es importante mantener todo lo que son basuras o residuos lejos de donde se están elaborando los alimentos. Y una contaminación cruzada, como yo les di el ejemplo hace rato de un freezer o una heladera que tiene alimentos crudos, como son las verduras, y los pongo en contacto con alimentos que están listos para consumo. Yo leí el caso de fiambre, que puede ser lo más común, o bueno, o casualmente yo dejé comida cocida que iba a ingerir el otro día, entonces la dejé en la heladera cerca de verduras o frutas que no están. Y bueno,
acá entrando nomás en lo que es la microbiología, cuando hablamos de las causas biológicas, como ya les mencioné, tenemos por un lado las bacterias. Estos son microorganismos unicelulares, como les dije, presentan un tamaño extremadamente pequeño que solamente se ven al microscopio. Muchas de estas bacterias pueden tener formas de esferas u otras formas de unos bastoncitos y también en forma de hélices. Por ejemplo, tenemos, yo lo mencioné mucho, la salmonela. La salmonela tiene una forma de una barra, como un bastón, mucho más alargado, y cuando les dije lo de los Staphylococcus, esos son más redondos. Después tenemos, bueno, lo que son los hongos. Vista al microscopio, los hongos son mucho más grandes que las bacterias, y en este caso tenemos los mohos, que les dije yo, hay muchos mohos que contaminan los cereales, y tenemos las levaduras, que generalmente se utilizan más para fines industriales. Bueno, aquí se puede ver, miren, en la imagen que se ve a la izquierda, tenemos las bacterias. Generalmente las bacterias tienen esos flagelos que utilizan como para moverse, y esta bacteria, en la imagen de esta bacteria tiene una forma basilar de un bastón. Después, por otro lado, al lado tenemos lo que son los virus, que son mucho más chiquitos, son mucho más chiquitos. Y bueno, después tenemos los hongos, que generalmente no son los hongos que se ven con los hongos de sombrero, no. Son otros tipos de hongos. Y bueno, por último, los parásitos, que serían los microorganismos más grandes. Como les mencioné, bueno, como mencionamos con el doctor, tenemos estos quistes, que eso se pueden ver a simple vista. En cambio, una bacteria, quizás pueda haber, ellas generalmente forman colonias. Puede haber millones de bacterias formando en el alimento, pero aún así tenemos la probabilidad de no verlas. No vamos a ver. Bueno, como les dije, bueno, acá esta imagen tenemos la carne, que es uno de los alimentos más contaminados, seguido del agua. Después tenemos los huevos y muchos productos listos como para consumo. Bueno, aquí les voy a hablar, o sea, particularmente de los microorganismos más comunes que van a causar enfermedades en todos los seres humanos. Tenemos salmonela. Ahí está. Bueno, acá, siguiendo, bueno, hay los microorganismos, tenemos algunos que sí o sí requieren oxígenos para crecer y otros que no. Y hay algunos que pueden crecer en presencia o ausencia de oxígeno. Este caso de la salmonela, cuando hablamos que son anaerobios facultativos, es decir, que pueden crecer sin la presencia de oxígeno. Eh, Sí, acá básicamente, digamos, lo que se le presenta son las características de salmonela, ¿sí? Es lo que generalmente cuando tenemos una intoxicación de tipo alimentaria, nos piden análisis de sangre, de materia fecal, y se tienen en cuenta todas estas características para poder determinar cuál fue el causante de la enfermedad, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hacemos es mostrar o decir cuáles son, digamos, las características típicas para decir, bueno, me intoxiqué con salmonela, ¿sí? También me sirve para decir, bueno, ¿qué consumí, qué alimento consumí que estaba contaminado con salmonela? Entonces, de ahí es importante saber lo que puso acá Florencia, lo que es la morfología, ¿sí? No solo es la morfología, sino también las características que nosotros, digamos, usando un término así medio técnico, se dicen fenotípicas, pero digamos que tienen que ver con las características que uno puede ver simplemente al microscopio, ¿sí? Y todo lo que se trabaja en laboratorio nos permite decir, bueno, que son bacilos, no forman esporas, que son inmóviles, y también tenemos otras pruebas que son de tipo bioquímica, que por ejemplo se llama fermentadores de un azúcar, que es la lactosa. Se conocen más de 2.500 serotipos y tienen la característica de que pueden causar diversos tipos de enfermedades. Obviamente la enfermedad se llama salmonelosis y acá también le remarcamos, digamos, el hábitat, que es importante, saber dónde están presentes, ¿sí?
Puede vivir en una variedad de hábitats, como por ejemplo el agua, el suelo, si bien no son sus reservorios preferidos, pero pueden estar presentes en las heces de los seres humanos, en los productos avícolas, sobre todo pollo y derivados, en leches no pasteurizadas y en carne de res y pescado. Entonces, de ahí la importancia de una correcta manipulación de estos productos o de estos alimentos a la hora de cocinarlos para poder evitar la contaminación por salmonela. Bueno, cuando hablamos de las enfermedades que produce la salmonela, podemos tener una enteritis que, bueno, los síntomas más comunes van a ser fiebre, náusea, vómitos, y ya en casos más severos, más graves, una diarrea sanguinolenta y dolores cólicos o abdominales. Bueno, también puede producir lo que es la fiebre entérica, que puede ser, en este caso hay diferentes tipos de salmonelas. Hay diferentes tipos, bueno, diferentes especies de salmonela. Por ejemplo, tenemos eh, la salmonela tifi, que es la que produce la fiebre tifoidea o la paratifoidea. Después tenemos una enfermedad también, la bacteriemia. Bacteriemia. Bueno, como dije, hacia estas enfermedades producidas por salmonela la mayoría se da por ingerir alimentos que están contaminados con este microorganismo. Después, bueno, se produce de persona a persona. Por ejemplo, una persona está enferma, al hablar o sea, o al estar en contacto muy cerca de otra persona puede producir puede hacer que la otra persona se contagie. Y bueno, generalmente se da más en las épocas en los meses donde el clima es mucho más cálido, porque como les dije yo, las bacterias tienen una temperatura óptima de crecimiento y bueno, generalmente toda o casi la mayoría tiene una temperatura de hasta 35 grados centígrados. Entonces, en los climas cálidos, esta temperatura ambiente, como se ronda esta temperatura, hay más probabilidad de que esta bacteria pueda proliferar y así causar mayor enfermedades. Brote, en realidad. Bueno, acá, por ejemplo, volvemos a mencionar acá los alimentos asociados. Tenemos lo que son las carnes crudas, todo lo que son productos avícolas, leches, productos lácteos, pescados, salsas, las mezclas para tortas. Generalmente las mezclas para tortas muchos son derivados de productos lácteos o huevos, entonces es más propensa a que pueda estar presente este microorganismo. Y bueno, algunos chocolates, mantequilla. Y siguiendo hacia lo que es la prevención, inicialmente, bueno, comienza con lo que es la buena higiene de lo que son las granjas y de los animales presentes en ellos. Entonces, como yo ya les mencioné, digamos, la importancia de cuando se va, en este caso, a faenar el animal, en este caso tratar de hacerlos lejos de donde haya sido su hábitat, donde pueda haber materia fecal que pueda contaminar esta carne. También, bueno, generalmente lo ideal es que todo tenga un control, tanto veterinario como bromatológico. O sea, no en condiciones. ¿Veterinario para qué? Para que me va a decir en qué condiciones se encuentra el animal, si estaba enfermo, si estaba sano. También, bueno, o el control bromatológico para ver las instalaciones, también para ver la higiene de los utensilios. Y bueno, también una vez que llega el producto, o sea, a nuestra casa, a nuestro hogar, también lo ideal es evitar nosotros mismos esa contaminación cruzada. Entonces nosotros también tenemos que tratar de, en nuestro caso, cocinar las carnes a temperaturas ideales, adecuadas.
Como le dije, si yo veo que el huevo por ahí tiene materia fecal, no lo voy a dejar cerca de otro alimento que pueda contaminarse. Tratar de que las leches provengan de industrias donde se produce una pasteurización o que previamente hayan tenido algún proceso de cocción. Y sobre todo la higiene de donde yo voy a dejar los productos tanto listos para consumo o los productos también para la elaboración de los mismos. Bueno, acá esta es la que más dolores de cabeza nos trae a todos, que la mayoría la debe conocer, la famosa Escherichia coli, ¿sí? Hay diversas variedades de esta bacteria. Es una bacteria que se aloja en lo que se denomina sistema gastrointestinal, digamos, en el intestino de las personas. Y hay algunas que son, digamos, que no causan ningún problema, pero hay otras que son perjudiciales, como es el caso de la E. coli 0,157H7, que es una variedad, digamos, de la bacteria que habitualmente produce lo que se llama una colitis hemorrágica o diarrea sanguinolenta, ¿sí? Ahí les podemos ver, digamos, cuáles son los síntomas: un dolor abdominal, diarrea inicialmente líquida, que luego se torna sanguinolenta, se podría decir. También se producen vómitos, la fiebre suele ser baja o a veces no hay fiebre, ¿sí? Y el periodo de incubación de la enfermedad a través de esta bacteria es de 3 a 9 días. ¿Qué alimentos están asociados? Y bueno, sobre todo la carne, ¿sí? La carne digamos, es un alimento por excelencia bueno para este tipo de bacterias, o sea que le proporcionan, digamos, a la bacteria todos los nutrientes que ella necesita para crecer. Entonces, por eso se dice en carne cruda o mal cocida, molida, sobre todo en las hamburguesas, también en lo que es la leche cruda, que no sufrió un proceso de pasteurización, lechugas que son recogidas del campo, jugos de manzana y todo alimento que se haya contaminado con materia fecal. Sobre todo se le asocia mucho a la materia fecal porque, como ya les dije, forma parte de nuestro sistema gastrointestinal, ¿sí? Y puede ser transmitida ya sea por el manipulador, por el animal, por el agua, y puede llegar a diversos productos. Y sobre todo se le asocia mucho, digamos, a lo que son las carnes picadas o molidas, ¿sí? Entonces, digamos, cuando se preparan las hamburguesas, sobre todo las caseras, se recomienda que tengan una buena cocción, ¿sí? Una hamburguesa mal cocinada o mal cocida puede tener graves consecuencias para el consumidor. Entonces, de ahí la importancia de conocer a esta bacteria y de saber que puede estar en diversos ambientes y causar diversos tipos de enfermedades, sobre todo que tienen que ver con diarreas, ¿sí? Cuando ustedes vean personas con diarrea y ya cuando es sanguinolenta, eso ya es mucho más de tener cuidado, digamos, y de acudir rápidamente al médico, porque si no se trata a tiempo también, digamos, estas enfermedades pueden causar la muerte de las personas. Entonces, una forma de minimizar estos riesgos de contaminación es cocer bien sobre todo las hamburguesas o carnes mal cocinadas, como hace rato hablamos de los parásitos. También la E. coli está asociada a productos cárnicos, ¿sí? Y de ahí la importancia de una buena cocción. Y para el caso de las verduras, un buen lavado, obviamente, con agua potable, ¿sí? De esa forma nos aseguramos que el alimento que vamos a consumir no nos genere algún tipo de enfermedad. Bueno, como les dijo ya, las bacterias de Escherichia coli viven normalmente en el intestino y generalmente si la carga microbiana, como le dije, no es muy alta, no puede causar ningún tipo de peligro para el organismo. Una vez elevada la carga, ahí sí, y se elimina por las heces. Generalmente, como dije, el cuerpo, cuando hay el organismo humano, cuando hay algún cuerpo extraño, lo que busca es eliminarlo. Entonces, la única forma de cómo se eliminan todos los desechos a través de las heces. Entonces, la importancia de mantener una buena higiene después de ir al baño
o de cuando si estoy elaborando algún tipo la importancia de lavarse las manos con agua y con jabón, mantener una buena higiene de los utensilios, te lo vuelvo a mencionar. Y bueno, las personas que sienten los síntomas más comunes del E. coli, como le dijo, son, bueno, son cólicos estomacales, fiebres, náuseas, vómitos. Y también, modo de prevención, se sugiere consumir agua que sea potable o estar seguro que provengan de, o de una fuente segura. Como le dijo, ya cocinar las carnes a temperatura adecuada. Por lo menos tratar de lavar bien lo que son las verduras y frutas que se comen crudas. Y también las leches o productos lácteos que sean pasteurizados. Bueno, después tenemos Staphylococcus aureus. Bueno, aquí la fuente de este microorganismo eh, se encuentra, como les dije yo, en la nariz, en la boca, en las manos. Ese es el caso del humano. Entonces, si alguien está enfermo, se toca mucho lo que son la nariz y la boca, probabilidad de que me contamine el alimento. Después también se encuentran en lo que son las ubres de las vacas. Ellos producen lo que es la enfermedad de la mastitis. Entonces, ellos al estar presente en las ubres, entonces uno va, ordeña la leche y entonces esa leche resulta, o sea, contaminada con esta. Entonces, por eso la importancia de que si la leche va a ser, o sea, como que se vende cruda o se elaboran productos como ser el queso, elaborados a partir de leche no pasteurizada, hay mucha probabilidad de que este microorganismo esté presente. Por eso yo retomo de nuevo la importancia del control veterinario en estos animales, porque lo ideal es que esta bacteria, por ejemplo, la vaca no debe tener ningún tipo de enfermedad, y menos en las ubres, porque es uno de los productos más importantes de la vaca es la leche. Entonces, si la vaca está sana, entonces el producto que obtengo de ella también va a estar sano. Si la vaca está enferma, entonces el producto, hay muchas probabilidades de que este producto esté contaminado. Después, bueno, tenemos maquinarias, por ejemplo, para cortar algún tipo de fiambre. Si tampoco no tiene buena higiene, va a aparecer, puede estar presente Staphylococcus. Esta bacteria, como les dije yo, tienen temperaturas óptimas de crecimiento y temperaturas por arriba de la que se pueden eliminar. Entonces, este producto sometido a una temperatura mayor a 60 grados centígrados durante media hora, o sea, es más que suficiente como para eliminarla del producto. Y bueno, aquí este microorganismo es uno de los que produce toxina. Como les dije, o sea, la toxina es una vez que la ingerimos, nos va a causar algún tipo de reacción. Y bueno, pero esta toxina lo importante es que, por ejemplo, si yo someto algún producto a cocción, entonces durante una hora se va a inactivar para que se inactive esta toxina. Pero ¿qué pasa que si el alimento que yo consumí tenía este microorganismo, entonces ya me enfermé? Entonces se producen los síntomas con los que voy a detectar que estoy enfermo, van a ser náuseas, vómitos, diarrea, debilidad y sudoración. Bueno, acá, por ejemplo, los alimentos asociados a este tipo de microorganismo tenemos las aves y sus productos derivados, por ejemplo, ensaladas, eh, pastas, todo lo que sea productos de también, por ejemplo, que provengan de leche, como le dije yo, leche cruda, todo, o sea, si la materia prima está contaminada, ya todo el subproducto que yo obtenga de ello también va a estar contaminado. Entonces, la importancia de consumir productos pasteurizados. Después, no sé. Bueno, otro de los tipos de microorganismos que yo ya les mencioné en el tema del arroz, el Bacillus cereus. Bueno, Bacillus también, bueno, la fuente de contaminación de los alimentos pueden ser por contacto con las heces, con la tierra, y dentro de los alimentos asociados, más común es el arroz, pero también puede estar presente en quesos, en pastas. Este tipo de microorganismo
producen dos toxinas. Tenemos una toxina que es sensible al calor, que es la toxina diarreica, que es, como dice el nombre, o sea, prácticamente si se encuentra en el alimento y se ingiere, lo único que va a producir va a ser una diarrea. Y después tenemos otra toxina que es resistente al calor. Esto, como le dije, esta toxina, bueno, está preformada y se puede producir, se produce en el alimento. Y como casualmente, ya les mencioné, los alimentos mayormente asociados son el arroz. Estos microorganismos se caracterizan por estar presentes en el suelo, ¿sí? Y durante la cosecha y todo eso de estos productos, de estos cereales como el arroz, digamos, se los puede arrastrar y el arroz, digamos, vendría a ser una forma de transmisión, sobre todo de este tipo de microorganismos, ¿sí? Bacillus se caracteriza por formar unas estructuras que se llaman de resistencia, ¿sí? Que le permiten resistir condiciones de ambientes extremos, como por ejemplo altas temperaturas, pH ácidos o alcalinos, eh, en ausencia de agua no tienen problema, pueden estar mucho tiempo en lo que se llama estado de latencia y cuando las condiciones les sean favorables a estos microorganismos, vuelven a desarrollar lo que se llama su forma vegetativa y cuando son ingeridas por las personas, digamos, desarrollan las enfermedades en el interior del cuerpo, ¿sí? Entonces de ahí la importancia de cocción, ¿sí? Hay que asegurarse, digamos, que los alimentos estén bien cocidos para poder destruir lo que nosotros llamamos esas famosas estructuras de resistencia. Pero bueno, el más grave, Bacillus, hay un montón, pero el que nos causa serios problemas desde el punto de vista alimentario es Bacillus cereus. Hay otros que no, que tienen otras utilidades, porque bueno, en realidad los microorganismos, ya no sé si Florencia les comentó, están los benéficos y están los que causan daño a la salud, ¿sí? O sea, no todos son malos, sino que hay un grupo que también son buenos. Entonces, ese detalle nunca hay que perderlo de vista porque es importante, digamos, a la hora de trabajar o analizar algún tipo de alimento. Bueno, después tenemos otro tipo, Listeria monocitógenes. Este microorganismo ya es un poco menos común que los anteriores, que se transmiten, pero no menos importantes porque aún así siguen causando enfermedades. Generalmente estos microorganismos son mucho más peligrosos para mujeres embarazadas, niños recién nacidos y ancianos. En niños recién nacidos, ¿por qué? Porque el sistema inmune no está del todo desarrollado y en este caso la microflora bacteriana también está en pleno desarrollo. Y para los ancianos, que ellos ya tienen el sistema inmune deteriorado. Y bueno, para otras personas, los inmunocomprometidos, es decir, aquellas que ya tienen alguna enfermedad preexistente. Quizás este microorganismo en alguna persona sana quizás puede no causar algún tipo de enfermedad si lo ingerimos, pero en otros, en estas personas con estas condiciones, ahí sí. Es un patógeno común en los animales. El hábitat de estos microorganismos es las aguas residuales, aguas de los ríos, sabiendo que todo este tipo, estas aguas que no sean potables, que no han sufrido un proceso de cloración. Tenemos en los abonos, que sean las tierras, y de ahí van a provenir que estén presentes en los vegetales, ya sea frutas o verduras, por el agua y por la tierra. También van a estar presentes en los cereales, bueno, en las carnes. Y siguiendo el tema de las carnes picadas, por ahí lo recomendable es que, no sé, van a comprar carne picada, lo ideal es que le pidan al carnicero que si, o sea, puede ser que se las pique en ese momento. ¿Por qué? Porque una vez que yo pico la carne, estoy como que aumentando la superficie de esa carne que pueda contaminarse. Es decir, que, por ejemplo, yo tengo un pedazo de carne, se va a contaminar,
la parte, lo de afuera, la parte externa. Pero entonces cuando yo, si voy a consumo carne picada, que el carnicero lo picó a la mañana y yo voy tipo 12 del mediodía y quiero comprar, entonces yo aumenté esa superficie, o sea, hice de ese pedazo de carne, hice más chiquititos, entonces aumenté la superficie de contaminación. Por eso lo ideal es que la carne, si van a consumir carne picada, lo piquen, le pidan al carnicero que lo pique en ese momento. Entonces ustedes van, l- cocen la carne, la preparan el alimento y no hay riesgo. Entonces, bueno, también la leche pasteurizada y bueno, y los quesos. Como les dije, yo les voy a mencionar siempre los subproductos o los productos derivados, en este caso la leche. Si la leche ya viene mal, todo producto que yo elabore a partir de ella va a estar mal. Entonces, como dije también, es un microorganismo que es patógeno en los animales. ¿Qué puede causar? Puede causar en el ganado y en las ovejas va a causar un aborto o encefalitis. Y como dije, o sea, es ubicuo, es decir, que se encuentra en cualquier ambiente. Puede estar en el agua, en el suelo, en vegetación en descomposición. Quizá, bueno, como les digo, o sea, la presencia de estos microorganismos va a depender mucho, por ejemplo, si están en los alimentos, va a depender mucho del agua y del suelo. Y así como les dije, de los subproductos, también la contaminación de ellos va a depender de la materia prima. Bueno, los métodos de transmisión de listeria son, como les dije, la leche cruda o contaminada, los quesos, las hortalizas y algunos alimentos listos para el consumo, como ser salchichas, paté. Entonces, es decir, que van a causar unas infecciones neonatales. Es decir, que la madre ingirió este microorganismo. Entonces, ¿qué pasa? Este microorganismo va a afectar al feto. O durante, entonces produciendo, o sea, que puede producir un aborto o puede producir, o directamente pasa al conducto donde está donde va a pasar en este caso el bebé. Y bueno, después también, por ejemplo, en la manipulación de animales recién nacidos, ahí también, por ejemplo, yo trabajo en un matadero, qué sé yo, o crío animales. La madre, una vaca, por ejemplo, estaba enferma, tuvo su bebé, y ese contacto que yo tuve durante el parto, con la sangre, con todo lo demás, puede ser de que a mí me contagie algún tipo de enfermedad. Entonces, bueno, como ya les mencioné, la población de riesgo son especialmente las mujeres embarazadas, las personas con inmunidad debilitada, como ser, eh, bueno, o diabéticos, o pueden algún otro tipo de enfermedad preexistente, los ancianos que ya tienen parte del sistema inmune deteriorado. Y bueno, después tenemos, en este caso ya, quizás este tipo de enfermedades son menos comunes ya, pero son mucho más graves. Acá tenemos el Clostridium botulinum. Este microorganismo, vieron que hay algunos que producen toxinas, hay algunos que no producían nada. En este caso ya forman esporas. ¿Qué son las esporas? Este tipo de microorganismo lo que hace es que cuando las condiciones tanto de ambiente como por ejemplo temperatura, también tenemos por ejemplo nutrientes, hay falta de nutrientes, lo que hace este microorganismo es formar una espora. Se forma como una cápsula que estas esporas son resistentes al calor. Entonces, cuando yo ingiero algún tipo de alimento contaminado con este microorganismo, o esta espora que se formó, entonces la espora se rompe dentro de nuestro organismo, porque el ácido que contenemos en el estómago es el único que puede romper, entonces ahí se libera este microorganismo. Al liberarse este microorganismo en el organismo, nos produce ya una enfermedad como sea un síndrome neurotóxico.
que va a producir como ser trastornos visuales, dolor de cabeza y abdomen, vómitos, y en casos muy severos puede producir lo que sería la muerte. Estos, y generalmente este tipo de microorganismos se encuentran en lo que son las conservas. Por ejemplo, porque las conservas tienen un pH ácido. Cuando hablamos de pH ácido, tenemos que hay microorganismos que pueden crecer en presencia de ácido y hay otros que no. Entonces, como vieron, las conservas se elaboran con vinagres. Entonces, un vinagre es un ácido. Entonces, yo agarro, agrego la conserva. Justo estaba este alimento, estaba contaminado. Por ejemplo, son microorganismos que como que provienen del suelo. Entonces, yo agarré un alimento que estaba contaminado, elaboré la conserva, lo dejé ahí reposar. ¿Qué hizo este microorganismo? No tenía como para la fuente necesaria para poder crecer. Entonces, ¿qué hizo? Forma esa espora. Esa espora permanece ahí latente, puede estar durante mucho tiempo esa espora en esa conserva. Entonces, yo voy, ingiero la conserva, ingerí esta espora. Me produjo todos esos síntomas. Una vez que, bueno, sí, el Clostridium botulinum causa lo que es el botulismo. La prevención de esta es, o sea, porque yo esas esporas no las puedo ver, no las voy a ver, entonces, como estos son microorganismos que no requieren oxígeno y generalmente se encuentran en productos enlatados o en conservas, cuando uno vea que están así, latas estas hinchadas o deformadas, se recomienda no consumirlas. ¿Por qué? Porque estas esporas, la única forma de destruirlas son a temperatura de esterilización. Acá, por ejemplo, en el laboratorio trabajamos nosotros para, para hacer crecer todo diferente tipo de microorganismos, necesitamos unos medios, pero siempre tenemos que esterilizar esos medios por arriba de los 121 grados centígrados para asegurarnos de que este microorganismo, porque en realidad no queremos, no trabajamos y cualquier contaminación con este microorganismo puede ser muy grave. Entonces se esteriliza todo por arriba de los 121 grados centígrados, que es la temperatura donde recién se rompe esta espora y se muere el microorganismo. En realidad lo que sucede es que el microorganismo es como todo otro microorganismo sensible a temperaturas elevadas. En este caso, lo que no es sensible es la espora que él forma. No sé si me entienden. Por ejemplo, puedo formar una capsulita y adentro está el microorganismo viviendo. Ahí se encuentra en forma latente. Él se encuentra como dormido, se podría decir. Entonces, una vez que ingresa al organismo, se rompe esa espora, este microorganismo tiene las condiciones necesarias para crecer, entonces crece y produce, ya como dije, todo a nivel de neurología. Entonces, si uno esteriliza, se rompe esta espora, pero el calor ese que está presente en todo el ambiente me mata a este microorganismo. Entonces, y como nosotros en casa no tenemos como para esterilizar, entonces lo ideal es que no se consuma estos, cuando sean productos enlatados, no estén deformados o estén hinchados, lo ideal es no consumir. ¿Por qué? Porque la presencia de ellos es lo que forma como aire por dentro, entonces, ¿qué hace? Que se deforme la lata. Y cuando se abre una lata, por ejemplo, con un recipiente como el picadillo, es necesario consumirlo todo de una sola vez, no se puede guardar nada. ¿Sería así? O sea, podés guardarlo, pero tratás de sacarlo de la lata, porque vieron que, o sea, eso está envasado como al vacío, no Mm. hay oxígeno dentro. Entonces, la lata lo que hace es, el oxígeno, en realidad lo que hace el oxígeno es formar ese óxido, veo que oxidan las latas, así que se dice, Sí. como que el metal es muy susceptible al oxígeno. Entonces, si yo dejo esa lata con ese alimento abierto, el oxígeno va a empezar a actuar sobre el metal.
el metal se va a empezar a degradar y todos esos componentes del metal pasan al alimento. Entonces lo ideal es que, bueno, si no voy a consumir todo, lo trato, pero no va a pasar nada si yo abro hoy la lata y termino de comerlo mañana o pasado. Mi No, porque mamá, tiene... mi mamá tenía ese planteo con el durazno al natural, con los palmitos, o sea, sí o sí había que sacar de la lata todo en el día. Sí, sí, la ideal sí, porque la lata, por ejemplo, o también a nosotros nos dicen que cuando las latas estén abolladas, que tratemos de evitar consumir eso. ¿Por qué? Porque quizá la lata no está rota, pero al abollarse, algo pasó por dentro, entonces empieza ya a liberar todos los componentes de la lata, todo va para el alimento. Entonces después uno va a ingiere y está comiendo todos los componentes de ese metal o la presencia de todo lo que había en esa lata. Y eso va para gaseosas, cervezas, salsas, para todo. Claro, para todo. Ok. Bien, bien, bien. Bueno, eso sería. Después, bueno, después tenemos un tipo de Shigella, que es otro tipo de microorganismo. Bueno, esta es una enfermedad infecciosa que se conoce generalmente por la diarrea del viajero. Esta es quizás es un poco menos común que las otras, porque generalmente cuando hay alguna enfermedad gastrointestinal, uno va no sé si alguna vez tuvieron alguna enfermedad gastrointestinal y fueron al hospital y ahí generalmente en el análisis del laboratorio les sale qué tipo de microorganismo estaba presente. No sé si alguna vez lo vieron o nunca les llamó la atención. Este tipo de bacteria produce también otra gastroenteritis, que esta es muy contagiosa. Generalmente, bueno, pueden producir la muerte por la diarrea, pero este ya en casos más cuando, por ejemplo, hay mucha diarrea, entonces uno no... eh, Ahí se ¿Se cortó el cortó? audio. Se cortó el audio, Sí. parece. Ah, sí, sí. Ahí qué pasó Ah, algo. ¿Cómo? ¿No me escuchan? se cortó el audio, no sé, te cortaste en un momento, ¿no? Sí, me pareció que... ¿Ahora tampoco? No, sí, ahora sí se te escucha, Ah, pero habías llegado a decir algo de mucha diarrea y se cortó, no se escuchó sí, más de me vuelta. apareció un cartel que decía algo de la conexión de internet inestable o algo así, capaz que por eso. Ah, ok, Ah, ok. bien, bien. Bueno, acá entonces, cuando hablamos de la forma de transmisión, se puede producir contacto oral, una persona está enferma, como dije, todo es generalmente por diarrea, entonces va al baño, no me lavo bien las manos, me pongo en contacto con otra persona, y le pasé. O también por los alimentos, yo fui al baño, puedo contaminar esos alimentos. También, bueno, por verduras, todo esto que sean crudas, o el agua contaminada. Como se dice, o sea, que son por que esto es diarrea, entonces el síntoma es la diarrea, entonces una persona que tiene diarrea debe tener extremos cuidados eh, o de extrema higiene, porque a partir de esa diarrea de diferentes formas puedo enfermar a otra persona o puedo contagiar. Y se sabe que cuando una persona tiene diarrea es porque ingirió alguna bacteria. Entonces, no importa cuál bacteria sea, siempre y cuando tenga una diarrea, y lo que busca el cuerpo es eliminarla. Y el cuerpo la va a eliminar a través de la diarrea. Y se da el ciclo ahí de que si uno no se lavó bien las manos, no tuvo una buena higiene, yo contagio a otra. Otra persona va a hacer lo mismo, va a cursar la enfermedad, va a eliminarla por la diarrea y, y así, el ciclo va a seguir si es que no se mantiene una buena higiene. Bueno, con respecto al cuadro clínico de esta enfermedad, como dije, tiene un periodo de incubación de 1 a 7 días. Es decir, que yo tengo básicamente una semana para transcurrir la enfermedad
y para que durante esa semana me van a aparecer los diferentes síntomas. Puede haber, como les dije, la diarrea. Una diarrea será una acuosa. Puede ser que va a venir acompañada de fiebre, dolor abdominal, náuseas, vómitos y, como les dije, un exceso de diarrea que va a producir una deshidratación en el organismo. Y bueno, forma de prevención es almacenar estos alimentos de forma adecuada. La importancia de mantener la higiene, como les dije, después de ir al baño, antes de elaborar algún tipo de alimento, después de elaborar algún tipo de alimentos. Y bueno, evitar que las aguas sucias o contaminadas, digamos. Bueno, después tenemos lo que es la intoxicación alimentaria por Clostridium perfringens. Clostridium es, digamos, es un género de bacteria que se caracteriza por ser anaerobio estricto. ¿Qué quiere decir eso? Que no crecen en presencia de oxígeno. Entonces, es un dato importante. Si, digamos, el alimento está expuesto al oxígeno, este microorganismo no va a estar presente. Pero, sobre todo en algunos productos que son de origen marino, como pescados o algunos enlatados, no solamente pueden ser de origen animal, sino también pueden ser de vegetal, pueden estar presentes, dado que como se le hace vacío, se les quita, digamos, el oxígeno al producto que se quiere enlatar. Entonces, de ahí puede, si las condiciones de elaboración no son las correctas, puede estar presente este tipo de bacteria. Se caracteriza por producir una toxinfección, ya que contamina, digamos, alimentos y dentro de estos alimentos libera una toxina, ¿sí? Dentro de lo que se llama o que conocemos el tracto gastrointestinal. Esta enterotoxina es una proteína también que se denomina termolábil, ¿sí? Termolábil quiere decir que es sensible a la acción del calor. Eh, el diagnóstico se realiza a través de lo que sería un examen bacteriológico del alimento. La incubación es generalmente de 8 a 22 horas y comienza con un brusco, digamos, cólicos y diarreas y digamos, si se las trata a tiempo, la enfermedad puede evolucionar favorablemente, ¿sí? Básicamente, digamos, el tratamiento dice medidas generales de sostenimiento, creo que dice, no puedo ver bien, de sostén, reponer líquidos y electrolitos y no antibióticos, ni antieméticos, ni antiespasmódicos. Digamos, el tratamiento generalmente se lo va a dar el médico una vez que nosotros vayamos o, digamos, sea diagnosticado la enfermedad por este tipo de microorganismos. Después tenemos lo que es campylobacteriosis, que es por una bacteria que se denomina Campylobacter, ¿sí? Son una de las principales causas de las enfermedades diarreicas en aproximadamente un 40%. Lo que tenemos ahí, digamos, es una imagen microscópica de estas bacterias que son en forma de espirilo, se le dice a nosotros, o espiroqueta si lo quieren llamar, zoonosis, o sea que la bacteria se va a transmitir a través de animales, ¿sí? Eh, y digamos, en el animal no desarrollan la enfermedad, sino en el hombre. Se conocen generalmente aproximadamente unas 17 especies y 6 subespecies, y las más conocidas son Campylobacter jejuni y Campylobacter coli. Son las que ocasionan más frecuentemente, digamos, lo que llamamos una gastroenteritis en humanos. Estas son, digamos, de las menos conocidas. Y dentro de la medida de prevención, bueno, ya sabemos del lavado de manos antes y después de preparar alimentos, la pasteurización de productos lácteos, sobre todo la leche y sus derivados, ¿sí? Envolver las carnes en bolsas plásticas para evitar el goteo en otros alimentos, sobre todo lo que es la contaminación cruzada en la heladera. Refrigerar la refrigeración, digamos, si bien no es que destruya los microorganismos, retarda el proceso de multiplicación de ellos, ¿sí? Evitar comer carnes crudas o poco cocinadas y también el consumo de huevos crudos. Después tenemos lo que son las micotoxicosis, que son enfermedades transmitidas por los mohos, ¿sí?
Los mohos producen lo que se llaman unos metabolitos que se denominan micotoxinas, ¿sí? Dentro de las micotoxinas más conocidas están lo que es la aflatoxina y la ocratoxina. Dentro de aflatoxina, el que la produce es un hongo, un moho que se llama Aspergillus flavus, ¿sí? El órgano que va a atacar este metabolito es el hígado. Las patologías son las alteraciones del tejido, tumores, cáncer de hígado, y se vincula a alimentos como el arroz, el maíz sobre todo, sorgo, frutos secos. Los hongos siempre los vamos a asociar a productos deshidratados, ¿sí? Porque son microorganismos que requieren poco cantidad de agua para desarrollar. Las medidas de control son empleo de algún fungicida, de agentes antifúngicos como es el ácido ascórbico, el sorbato de potasio y el ácido propiónico. Para el caso de ocratoxina, bueno, la produce otro hongo que se llama Aspergillus, pero en este caso el órgano que van a atacar son los riñones. La patología también son alteraciones a nivel de tejido y los secos que pueden tener a estos mohos. Se cortó un poquito, Sergio, la última Sí, parte que estabas diciendo. Se cortó. ¿cómo? Que se cortó la última parte de lo que estabas Ah, diciendo mientras... perdón. Bueno, yo estaba hablando de las micotoxinas. Por un lado hablé de Sí. aflatoxinas y después de ocratoxinas. Ocratoxinas es una micotoxina producida por Aspergillus ocrasus. Las características de ocratoxina es que el órgano diana o el órgano que van a atacar son los riñones y la patología son las alteraciones a nivel de hígado y los alimentos que están implicados también son granos y frutos secos o que están enmohecidos, ¿sí? Que a veces no nos damos cuenta nosotros, pero el moho está presente. Bueno, después tenemos lo que es el virus de la hepatitis B, que es uno de los virus más comunes asociados a los... Hepatitis A, perdón, asociados a los alimentos. Bueno, este virus va a estar presente en todo alimento que haya tenido contacto con las heces o con la sangre de una persona que posee este virus, digamos. Entonces ahí vemos, o sea, creo que todos los microorganismos que vimos que pueden estar presentes en los alimentos, le voy a recalcar la buena higiene o la importancia de mantener una buena higiene luego de ir al baño. No importa si es un microorganismo, si es una bacteria o un virus, eh, siempre se van a estar, o más, la mayoría de las veces van a estar presentes en lo que son las heces. Entonces, la forma de transmisión de este virus es de persona a persona, que puede ser oral fecal, durante la preparación de los alimentos o una contaminación de origen. Alimentos implicados van a ser básicamente aquellos alimentos que que tengan contacto con este virus. Puede ser aguas ya sea de bebida, de piscina, bueno, pueden ser las frutas, ensaladas, alimentos crudos o mal cocidos. Es decir, que este virus va a estar presente en todos los alimentos que no hayan sufrido un proceso de cocción o que el proceso de cocción fue inadecuado o mal. Eh, lo que son los síntomas, vamos a tener, puede ocasionar vómitos, fiebre, dolor abdominal, y como dije, como le dice acá, va a afectar principalmente lo que es el hígado y va a producir una ictericia, que es un cambio como de color, que una persona toma un color ya la piel un poco más amarillentos. Bueno, vuelvo a mencionar acá los alimentos implicados. Tenemos primeramente el agua, después tenemos los productos que se van a consumir crudos, como ser frutas, verduras, y mantener, por ejemplo, la prevención sería utilizar agua potable o previamente haberla hervido, la buena higiene de las manos, o bueno, la buena higiene en general, es decir, el lavado de frutas y verduras y la cocción, en este caso, bueno, tenemos de marisco, pero la cocción adecuada de todo tipo de alimento. Después tenemos, ya por último, las infestaciones parasitarias.
Bueno, hay muchos alimentos que van a actuar como vectores, o sea, como huéspedes, que cuando ¿Puedo, una puedo persona lo preguntar ingiere, algo? ¿Puedo preguntar algo? Perdón. ¿sí? Sí, mira, me acabo de acordar. A veces, hablando de higiene, vos decís de materia fecal y demás, y la buena higiene de las manos, etcétera. A veces, y no sé si les ha tocado estar en aeropuertos, en terminales y demás, me ha pasado de entrar al baño de varones, la gente orinando, no se lava las manos, sale y después afuera se ve con otra gente y se saludan, se dan la mano, etcétera. ¿Eso también puede contaminar o no? Sí, sí, todo. Está o sea, no justamente yo puedo, si yo estoy cursando alguna enfermedad o algo así, no Sí. justamente puedo enfermar a otra persona por tocar algún alimento. Yo saludo a alguien fui al baño, no me lavé bien las manos, saludé a alguien, o sea, saludé dándole la mano. Entonces la otra persona que hizo después agarró algún tipo de alimento o se tocó la boca, la cara. Entonces ahí yo le pasé el microorganismo que yo tenía, se lo pasé a la otra persona. Ajá. O sea, pero Por me eso, refiero a que alguien que fue al baño no por materia fecal, sino por orina, no se lavó las manos y toca a otra persona, igual ahí al haber tocado orina, igual puede contaminar. Sí, porque digamos en la orina también nosotros generalmente los microorganismos también se pueden eliminar por orina, ¿sí? No solo únicamente a través de la materia fecal. Ok, ok. Así que acuérdense ustedes, sobre todo, no sé si tanto para los varones, para el caso de las mujeres, las infecciones urinarias, sí que es muy común en una mujer. Y eso tiene que ver, digamos, pues ya sea con la mala higiene en los baños y, como vos mismo decías, si una persona no se lava las manos después de orinar y esas cosas, nosotros, digamos, somos vectores o transmisores de enfermedades, ¿sí? Por eso es que somos insistentes a la hora de decir, bueno, lavarse las manos, ponerse alcohol en gel en las manos, ¿sí? Porque a través de aunque digamos, también puede pasar que nosotros tengamos la mano limpia y vamos a saludar a otra persona que no se lavó las manos y bueno, esa persona nos transmite a nosotros la enfermedad. Entonces, de ahí, digamos, tener cuidado, sobre todo cuando vamos al baño. No sé si respondí tu pregunta. Y sí, respondiste Bien, muy clarito. continuamos ahora con la parte de parásitos. bueno, tenemos, bueno, las infecciones parasitarias generalmente se dan a partir de los protozoos. Aquí no son muy comunes los protozoos que puedan causar algún tipo de enfermedad, pero bueno, aquí tenemos algunos. Tenemos la entamoeba histolítica. Esta produce una enfermedad denominada disentería meviana, que este parásito o este protozoo se encuentra en lo que es las aguas contaminadas. Una vez que nosotros, por ejemplo, puede estar, se lavó alguna fruta o verdura con esta agua contaminada, o estos alimentos pueden estar contaminados por manipuladores, por las moscas. Entonces, una vez que yo ingerí estos alimentos, los síntomas que voy a presentar van a ser diarreas, limitadas a ulceraciones de los órganos, e incluso si ya viendo que las diarreas son muy graves, pueden ocasionar incluso la muerte. Después tenemos la teniasis. No sé si alguna vez escucharon hablar de la tenia. Tenemos dos tipos de tenia. Tenemos la tenia saginata, que es la que va a afectar a lo que es el ganado vacuno, y después tenemos la tenia solium, que es la que afecta al cerdo. Ambas tenias, por así decirlo, producen síntomas como ser vómitos, dolores abdominales, diarrea, y en algunos casos puede ocasionar la muerte. Esto se da cuando se consume productos, en este caso la carne, que proviene del ganado vacuno o del ganado del cerdo, cuando la carne está poco cocida o la carne es cruda. Entonces también, bueno, puede decir que en otros casos, estas personas que ingieren estos huevos de estas tenias van a producir, o sea, este huevo produce toda su etapa de crecimiento dentro del organismo y va a infectar lo que son los ojos, el corazón, los pulmones y en el peor de los casos va a colonizar, sería lo que es el cerebro.
Este es lo que hablábamos en la carne de cerdo, que tenemos la triquinelosis o triquinosis también se conoce. El parásito es la Trichinella spiralis y este se da en que, bueno, como le dije, se forman los quistes en la carne, uno ingiere los quistes y el parásito se libera dentro de los organismos. Esto va a producir, los síntomas van a ser vómitos, diarrea, fiebres musculares o edema. El contagio de esta enfermedad se da por comer carne de cerdo que tenga la presencia de estos quistes y bueno, y los embutidos. Si yo consumo carne de cerdo únicamente, se sugiere que la carne esté bien cocida y bueno, como le dije, la importancia de utilizar, si yo voy a elaborar algún producto, algún subproducto de la carne de cerdo, que ésta sea carne que esté en buenas condiciones o que provenga de mataderos o una carnicería habilitados para su comercio. Después tenemos la toxoplasmosis, que es el protozoo es el Toxoplasma gondii. Lo que hace las fuentes de contagio son, básicamente de todos los protozoos, es las carnes crudas o poco cocidas. Esto va a producir generalmente en los niños ceguera, hidrocefalia y en los ojos puede producir lo que es la afección en los ojos. Muchas veces también hay que tener cuidado porque los animales, por ser los gatos, pueden contener este parásito y esa manipulación directa con los mismos o con sus crías pueden ser de que uno se infecte con estos parásitos. Después tenemos la fasciolosis, que se da a partir del protozoo que es la fasciola hepática. Y una vez, este protozoo se encuentra en lo que son las aguas, por ejemplo, en los berros, que son este tipo de verdura que crece en ambientes muy húmedos o en superficies muy húmedas, puede estar presente este protozoo. Y si yo ingiero el berro, digamos, me va a producir síntomas como sea una inflamación abdominal, abscesos, hemorragias intestinales. Bueno, y por último, la inocuidad, que es lo más importante después de todo lo que hablamos, es garantizar que los alimentos que consumen las personas no causarán perjuicio en el consumidor, ¿sí? Cuando sean preparados o ingeridos de acuerdo con su uso previo. Eso lo establece la FAO y la Organización Mundial de la Salud en el año 1997. Siempre, digamos, lo que se busca es el aseguramiento de la inocuidad, que es un conjunto de condiciones y medidas necesarias durante la producción, elaboración y almacenaje y distribución y preparación de los alimentos para asegurar que una vez ingeridos no representen un riesgo apreciable para la salud. Bueno, estos son estadísticas, digamos, en el mundo 840 millones de personas no tienen acceso a suministros de alimentos de calidad adecuada. 1,5 millones de episodios se ocurren de diarrea anualmente. Cerca del 70% de los casos de diarrea son causados por contaminación biológica. En los países que se denominan desarrollados, más del 30% de las personas sufren cada año enfermedades causadas por alimentos, ¿sí? La diarrea infantil es uno de los mayores problemas de salud pública y anualmente cerca de 1,5 millones de niños con edades inferiores a 5 años sufren diarrea y cerca de 3 millones mueren como resultado de esto. Bueno, acá en realidad no conseguimos datos actuales en cuanto a enfermedades, a brotes, digamos, de ETAs en el mundo o en América Latina, sino que tenemos algo del año 1999, digamos que es re viejo para nuestra época, pero bueno, era más o menos para comentarles que se hace un control epidemiológico de estas enfermedades que los llevan en realidad a los hospitales, ¿sí? Ya sean de adultos o de niños, para donde se tiene en cuenta el número de brotes, la cantidad de personas afectadas y la cantidad de personas fallecidas. Eso es importante que se registre, digamos, en todos los países, provincias, departamentos, municipios, para tener un control más certero de lo que nosotros llamamos ETAs. Aquí también, bueno, tenemos un... Profes,
Perdón que Sí, corte, ya estamos sobre las 13:28, sí, sí, ya dos minutos terminamos. más. Bien, así No hay pasamos a la problema. otra sala. Y acá Gracias, tenemos un gracias. total de brotes, digamos, con productos cocidos y no cocidos, perdón, conocidos y no conocidos, donde, digamos, los conocidos abarcan un porcentaje de un 76,2% y no conocidos un 23,8%. Eh, Acá tenemos, digamos, lo que serían medidas de control y recomendaciones. Bueno, como ya les mencioné a lo largo de toda la presentación, la importancia de mantener una buena higiene antes de elaborar las comidas o cualquier tipo de alimentos y después de ir al baño. Otra de las recomendaciones es lavar adecuadamente o desinfectar las superficies y los equipos que se utilizan para elaborar estos alimentos. La provisión de agua potable y segura y evitar la contaminación cruzada entre ellos. Después, por último, también, pero sumamente importante, es cocinar bien los alimentos. Es decir, alcanzar temperaturas mayores a 70 grados centígrados, que es donde mueren, o sea, o se logra eliminar la mayoría de los microorganismos que puedan causar algún tipo de enfermedad. Bueno, y eso es todo. Muchas gracias por su atención. Bueno, La muchas verdad, muy gracias. agradecidos. Sí, Horacio, seguí. Me voy a la Ah, otra sala yo. bien, bien. Bueno, muchas gracias por la información. La verdad que bastante información y sobre todo la que hay que tener medidas de prevención, ¿no? Ya que Exacto. digamos, los alimentos que uno consume todos los días, el agua, la carne, los huevos, el pollo, que bueno, nosotros, los seres humanos, todo el tiempo queremos consumir eso, ¿no? Pero uno a veces conoce todas estas cosas, el tema de medida de prevención, pero el tema es ponerlo en práctica. Y la, impo- Exacto. y la importancia de todo esto también de por ahí de comunicar y socializar, bueno, lo que somos docentes a las instituciones, ¿no? Digamos, tanto entre colegas como los estudiantes, porque la verdad que como somos una comunidad y todo el tiempo estamos interactuando y a veces esto de darse la mano, todo el tiempo pasa eso. Y a veces es Así es. invisible, ¿no? Así que, bueno, la verdad que Bien. Esperemos que le haya servido la charla Sí, informativa. Digamos, si bien hay mucho más, nosotros tratamos de acotar un poco para que no sea tan sí, extenso o por ahí manejar un lenguaje más acorde a las personas, digamos, porque si no se manejan muchas cosas técnicas que no tenía que ver con la charla, digamos. Así que bueno, claro. por ahí espero que sepan disculpar, digamos, por algunas cosas que tratamos de ser reiterativos. Dice, no, muy lindo todo. No sé si alguien quiere preguntar algo y si no, ya vamos cerrando. La profesora Soledad, ¿quieren? Bien. Ahí le dan las gracias. Muchas gracias y muy claro y contundente con el tema de higiene. Eso en el chat. Ahí, Mónica, para todos. Gracias. Sigo leyendo. Acerca de la hepatitis, si hay diferencias. Gracias. Sí, Excelente. sí, o sea, las hepatitis, hay hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, y que son causadas por diferentes tipos de virus. La hepatitis siempre la vamos a asociar a virus, no a bacterias, ni a mohos, ni a otro tipo de microorganismos. ¿Está? También es un tema, como le digo, muy amplio para